¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en Aquí hay Cantera, el programa por y para la cantera, que hoy, aparte de partidos, goles y un montón de cosas que tenemos que contaros, pues tendremos muchas cosas. Y os tenemos que enseñar, además, pues muy por encima, eso sí, cómo es una jornada, que a veces nos preguntáis cómo hacemos, ¿no?, todo esto, hasta llegar aquí a Plató. Entonces, vamos a hacer todo eso, pero os lo vamos a enseñar. Pero antes quiero presentaros a los invitados que nos acompañarán también en la última parte, en la tertulia con balón. Por un lado, Javier Dorado, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Director de Fútbol con Raíces, que ya se hizo el otro día otro evento más y más que viene en camino, nos lo vienes a contar todo, me imagino. Efectivamente, muchas novedades y buenas acciones en camino. Desde luego que sí. Claudio Silva, también ya habitual del Instituto SCF, que nos viene a contar cómo va todo ese proyecto que está en marcha, que vemos que va cogiendo color y forma, ¿no? Sí, eso es, poco a poco o paso a paso, como se suele decir. Como hay que hacer en el deporte y en la vida, paso a paso. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablaremos después en la segunda parte, Claudio. Y bueno, Sara Bendaña, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Sara, tú has sido la elegida porque llevas ya un tiempo con nosotros y estás en la parte de atrás, en la parte de atrás, en redacción, haciendo una serie de cosas en postproducción, pero has sido un poco la elegida para resumirnos en un minuto cómo es un día de trabajo en Aquí hay Cantera, el día ese que salimos, vamos a decir, a los campos, ¿no? Así es bastante intenso, pero bueno, es interesante y se disfruta mucho. A ver, cuéntanos, Sara. Pues todos los fines de semana la jornada del equipo de Aquí Cantera arranca a las 7 de la mañana en las oficinas. Allí se organizan rutas y se revisa el itinerario para cubrir una media de 20 partidos en Vigo y su área durante toda la jornada. 2 equipos de grabación preparan cámaras y materiales y salen a los campos en una mañana de frío moderado y mucha actividad en el fútbol base, como esta que os contamos hoy. Los más pequeños marcaron el inicio del día. En alevines y benjamines vimos partidos muy vivos, con constantes carreras, circulación rápida de balón y niños jugando con enorme energía. Los goles llegaron pronto en algunos campos y, a medida que avanzaban los encuentros, también crecía la presencia de familiares animando desde la banda. Ni siquiera una ligera llovizna frenó el ritmo del juego. El sol acompañó a mitad de mañana en esta jornada invernal, en donde los porteros tuvieron mucho protagonismo con buenas paradas. En categorías mayores el ritmo cambió. En cadetes y juveniles el juego fue más físico y disputado, con alto nivel técnico y cada balón peleado al máximo. Una jornada larga de fútbol en distintos puntos de la ciudad, con esfuerzo y la misma pasión de siempre sobre el césped. Durante un intenso día, de nuevo, vuelta a base, capturar todo el material y que los compañeros de postproducción hagan su trabajo hasta llegar a Plató, en donde estamos ahora. Claro, es que ahora ya estamos en el plató, ¿verdad? Y todo lo que vamos a ver hoy, tú lo has resumido en 1 minuto y medio, pero fíjate todavía en las pantallas, los partidos, saca de un coche, mete en el otro, vete a un campo, vete al otro. Es un poco estresante, ¿o no? Porque son 20 y tantos partidos al final que hay que... 20 y tantos campos que hay que ir. Sí, se dividen en 2 equipos, con un cámara y otra persona también acompañando. Y bueno, es intenso porque sales de las oficinas a un campo, grabas partidos, ya sales directamente a otro y a otro. Y bueno, se encadenan muchos, pero está bien. Y hay que tomar un montón de notas, ¿no? Sí, hay que los estar minutos preparado. de cada gol, de cada cosa que pasa, hay que ir anotando para después hacer esa crónica. Sí, hay que estar muy pendiente viendo las jugadas, qué equipos son y todo para tenerlo todo bien apuntado. Y después esa crónica, que hay que contar lo que pasó en ese partido, también en 40 o 50 segundos, Sí. un minuto. Cambia mucho, se graba mucho, se ve mucho y hay que resumirlo también mucho. Resumir mucho. En definitiva, buen resumen, Sara, gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, así es un día a día de Aquí hay Cantera, pero el programa de hoy ya les anticipo que tiene tela. La cortaremos un poquito más adelante. De momento vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección.
Arrancamos el repaso semanal en el Federativo de Coya, un partido de benjamines, segunda futgal entre el Peñasco B y el Erizana. Los de casa quintos en la clasificación esperaban a un Erizana que llegaba a Coya con muchas ganas de seguir escalando puestos en esa tabla que ya estaba en séptima posición. Como venimos contando habitualmente en los partidos de benjamines, ya se empieza a ver buen fútbol y buenos goles. Después de la contienda, reparto de puntos en Abouza. Seguimos en categoría Benjamín, ahora desde el Paíño de Navia, en un encuentro entre Arenas de Alcábrea y el Candeán. Cuarto y 14º respectivamente en la tabla clasificatoria se medían en un partido con mucha presión sobre el césped de Navia, a pesar de ser categoría Benjamín. Dos conjuntos entregados a ofrecer un buen fútbol. Después de la contienda, los puntos se quedarían en casa. El partido se lo llevaban los jugadores del Arenas. Nos vamos ahora hasta Cabral, al campo de Cotogrande. Allí se veían las caras en Santa Marina y el Rápido de Bouzas de Benjamín, primera futgal, primero y cuarto respectivamente. Unos querían mantener el liderato y otros auparse al top 3. Con estos números sobre la mesa, se veía sobre el césped de Cabral un buen encuentro con buen juego, pero sobre todo con fútbol fabricado en las canteras de Santa Marina y del Rápido de Bouzas. Al final de la contienda, los puntos se irían para el casillero del Santa, que ganaba el partido y se afianza aún más en el liderato. Cambiamos ahora de categoría en Aquí hay Cantera y nos vamos hasta el Federativo de Coya. Allí tenía lugar un encuentro entre el Peñasco C y el Cañiza de Alevín de segunda futgal. A pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria, se veía un partido muy homogéneo sobre el campo, con ocasiones en una y otra área. Serían al final los jugadores del Peñasco los que se llevarían el partido y por ende los 3 puntos en juego. Continuamos en Alevín, segunda futgal, en un encuentro entre el Rápido de Bouzas y el Pontellas. El Rápido con 8 puntos y el Pontellas con 6 dibujaban un juego sobre el césped muy bonito a la vista y con ocasiones constantes. Como decimos, ese esquema de juego planteado era muy homogéneo y de esta manera llegaban los goles, sin duda en esta categoría Alevín, que es una de las más vistosas para el espectador. Se ve juego, se ven goles y ganas, muchas ganas que al final se transforman en goles. En esta ocasión, estos goles en números iguales para los dos conjuntos. Empate a 3 goles y reparto de puntos para los de Pontellas y los aurinegros. Más Alevín, segunda futgal, ahora del grupo 2, en un partido en el Penedo d'Amó entre el Matamá C y el Castrelos C. Los de casa 12º y los de Castrelos 14º. Planteaban un bonito partido con mucha presión y subidas constantes de área a área. De esta manera se veía buen fútbol y muchas jugadas individuales. Al final de la contienda los puntos se iban para el Monte d'Amina, ya que los jugadores del Castrelos fueron más efectivos de cara al gol. De nuevo volvemos al Paíño de Navia para disfrutar de un encuentro entre el Arenas de Alcabre y el Escuelas de Fútbol Denis Suárez, en un partido de categoría Alevín, segunda futgal. El Arenas, sexto en la tabla clasificatoria, recibía a los de Salceda, que llegaban a Navia cuartos en esa tabla y con ganas de seguir subiendo posiciones. Después de unos intensos minutos de partido, con buenas ocasiones y buenos goles, se llevarían un punto cada uno y al final tablas en el marcador en Navia. Bonito partido el que vivíamos en el campo del Meixoeiro, en un partido de la categoría Alevín entre el Lavadores B y el Castrelos A. 16º y 6º respectivamente se veían las caras en un partido en el que hubo de todo, pero sobre todo buen fútbol sobre el césped del Meixoeiro. Se veían buenas jugadas con grandes ocasiones, pero en esto del fútbol, como decimos siempre, lo que vale son los goles y en esta ocasión los ponía en mayor número el Castrelos, que se llevaba el partido. Seguimos en el campo del Meixoeiro, en Alevín, segunda futgal, en un partido entre el Lavadores A y el Celta Academy D. Los de casa segundos en la tabla recibían un Celta Academy que llegaba sexto en la clasificación. Con estos números se preveía un intenso partido que no defraudó a la numerosa afición que se encontraba en el campo del Meixoeiro. Al final de la contienda, los puntos irían para Amadroa, ya que los jugadores del Celta se llevaban el partido. Y terminamos el repaso de la categoría Alevín Primera Futgal en Aquí hay Cantera, en un partido en el campo de Abouza, en Coya, entre el Cristo de la Victoria y el Colegio Gar.
13º y 14º se enfrentaban en un interesante derbi, tan solo con una posición de diferencia en la tabla, y se dibujaba un esquema por parte de los dos conjuntos con mucho ataque. Y en esto del fútbol, cuando hay ataque es probable que haya goles. No defraudó ninguno de los dos conjuntos. Hubo muchos goles, pero tan solo uno de diferencia, y se llevaba el partido el Cristo Victoria. Cambiamos ahora a categoría infantil, tercera Futgal, y asistimos a un encuentro en el campo de Asrelfas, en un partido entre el Sárdoma y el Erizana. Los del Sárdoma, octavos en la tabla, recibían a los de Bayona, del Erizana, que llegaban novenos. Por lo tanto, también se vivía un bonito duelo entre los dos conjuntos. Con una primera parte sin goles, la segunda arrancaba con fuerza por parte de los dos equipos, que ahora ya no se querían guardar nada. Al final del partido, los puntos los retenía el Sárdoma al vencer por un gol de ventaja. Y del campo de Asrelfas, en Sárdoma, nos vamos hasta el campo de Parada, en Chapela, porque allí tenía lugar un bonito encuentro entre el Chapela y el Sporting Guardés de Infantil Primera Futgal. El Guardés llegaba a Parada con 30 puntos en su casillero, mientras que los de casa tenían solamente 12, aunque eso no sería mucho problema para poder disfrutar de un buen partido, ver buen fútbol y, por ende, buen juego en Chapela. Después de los intensos minutos, con muchas ocasiones y mucha presión por parte de los dos conjuntos, serían los jugadores del Guardés los que se llevarían los puntos. Y de Chapela nos vamos de nuevo al campo de Cotogrande a Cabral, en un partido muy interesante que se disputaba entre el Santa Marina y el Colegio Hogar, de categoría infantil preferente Futgal. Los del Santa Marina, segundos en la tabla clasificatoria, recibían a los colegiales del Hogar, que llegaban quintos en esa tabla. Un claro diferencial de puntos que no se notaba mucho sobre el terreno de juego, ya que los dos equipos salieron con todo al campo, y eso originaba que se produjeran buenas jugadas durante todo el partido. Al final de la contienda serían los jugadores del Hogar los que se llevarían el partido y los puntos. Cambiamos ahora de categoría a cadete tercera Futgal, en el campo del Monte Castelo. Allí tenía lugar un encuentro entre los colegiales del Monte Castelo y el Castrelos B. Montecastelo 3 puntos en su casillero, recibía a los jugadores del Castrelos B, que llegaban con 6, poca diferencia en cuanto a puntos y también a juego sobre el terreno, ya que los dos conjuntos nos ofrecían un buen partido y buen fútbol. Los jugadores del Monte Damina salían muy conectados y presionando mucho, mientras tanto los colegiales del Montecastelo trataban de frenar las subidas constantes a su área. Con este juego el Castrelos descuidaba las contras de Montecastelo y Bosco Campos se colaba por la puerta de atrás y ponía el 1-0 en el marcador para Montecastelo. De nuevo, de un saque de banda en medio campo que no tenía nada, los de Montecastelo fabricaron una jugada y un nuevo gol, poniendo el 2-0 por medio de Javi Prieto. El Castrelo se reponía y tenía una buena ocasión que al final no subió al marcador. Lo seguía intentando y después de una buena jugada, Ezeque Helper ponía el 2-1 en el marcador para el Castrelos. Al final de la contienda, empate y reparto de puntos en Bembrive. Seguimos en cadete tercera Futgal, grupo 1 de ascenso, en un partido entre el Caldelas y el Ribadeleiro. El Caldelas, que con un punto en su casillero, recibía a los jugadores del Ribadeleiro, que llegaban con 3 puntos. De esta manera estaba servido un gran duelo para seguir aumentando distancia o empatando. Al final de la contienda serían los jugadores del Ribadeleiro los que se llevarían el partido y por ende los puntos. Llegó el turno ahora para el fútbol femenino. Nos vamos a la categoría cadete, grupo 4, en un partido de nuevo en el campo de Parada de Chapela, entre el Chapela y el Teis. El Chapela, un equipo muy joven, todavía no tenía puntos en su casillero, y el Teis llegaba con 7. Durante todo el encuentro, buen fútbol y muchas ganas por parte de los dos conjuntos de materializar goles, por ende de llevárselos. Los puntos al final del partido se iban para Teis después de vivir un gran encuentro con buen fútbol en Parada. Cambiamos ahora a categoría juvenil primera Futgal y nos vamos hasta Orrosal, al campo de Amata. Allí el Rivera recibía al Santa Marina B, los de casa con 27 puntos en su casillero y una posición bastante holgada recibían a los jugadores del Santa Marina, que traían 11 puntos en la mochila. A pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria y los puntos, se dibujaba un esquema de juego muy interesante y un fútbol muy bonito de ver. Los dos equipos lo intentaban de una y de otra manera y al final llegarían los goles, que en esta ocasión los ponía solo el Rivera, llevándose el partido y los puntos.
Terminamos el repaso semanal en Aquí hay Cantera en un partido de juvenil Liga Nacional Grupo 1 entre el Coruxo y el Depor B. Los de casa, con un bagaje de 38 puntos en su casillero, recibían al Depor B, que llegaba con 50 a Fragoselo. Los últimos 3 arrebatados en el campo de Coto Grande hace 15 días al Santa Marina. 2 equipos con una misión clara: mucha presión, mucho ataque y goles. Al menos eso es lo que se intuía al ver a los 22 protagonistas de encima del terreno de juego. Ninguno de los dos conjuntos daba un balón por perdido y tenían subidas constantes de área a área. Pero esto es fútbol y lo que se intuía no es lo que a posteriori sería. Al final de la contienda, empate a 0 y reparto de puntos en un partido en el que no hubo goles. Pues ya veis qué montón de goles que hemos visto en estos partidos, pero ahora vámonos ya al partido grande, ¿no? Al partido, un resumen un poquito más amplio ya con entrevistas, con algunas entrevistas, después entenderéis por qué, que se disputaba en el campo de Axunqueira, en Comesaña, entre el Comesaña y el Balaídos de Primera Futsal. Vamos con ello. En nuestro partido de la semana hemos optado por irnos al campo de Axunqueira en Comesaña y asistir a un partido de juvenil Primera Futsal entre el Comesaña y el Balaídos Club de Fútbol. La Unión Deportiva Comesaña, primer clasificado, recibía al Balaídos 16º en la tabla. Ese era el bagaje de estos dos equipos que se enfrentaban en el campo de Axunqueira en Comesaña. El Comesaña formaba con Brais Abril en portería, Andrés Rosas, Antón Emanuel Chavarria, Tomás Fernández, Gabri Ulloa, René Tobar, Kevin Junior, Iván Hernández, Jonas Mendoza y Ali Achiqui. Por su parte, el Balaídos formaba con Vallejo bajo los palos, Martín Piqueras, Mateo da Cruz, Hugo Hernández, Alexander Campo, Zaqueri Brou, Agustín Wilmer, Isma Sar, Pedro Domínguez y José Gúdez Mota. Pitaba el partido Gabriel Quintairos con una buena actuación, como es habitual en este colegiado. Ponía el Balaídos el balón en juego y ya veía la presión, que sería la tónica dominante durante el encuentro por parte de los dos conjuntos. En los primeros minutos se veía un juego muy fluido sobre el césped del Comesaña, con buenas jugadas. Así, con presión continua, llegaría el primer gol del partido, un tanto que pondría Antón Calvo en el fondo de la red y que Vallejo no era capaz de atajar. Era el 1-0 en el marcador. El Balaídos, lejos de venirse abajo, se recomponía rápido y se volvía a meter en el partido con ganas, aunque los de casa no perdían comba y lo volvían a intentar, pero Vallejo, el meta de Balaídos, la desbarataba con una buena actuación. Seguía el encuentro con subidas de campo a campo y con mucha intensidad en el juego, ya casi consumida la mitad de la primera parte. Pero aún quedaban jugadas como esta, sin gol, pero con un juego de tiralíneas que hacían que el balón se pasease por la línea de meta, pero sin gol. A falta de un cuarto de la primera mitad seguía rodando el balón, pero la intensidad bajaba por momentos y las llegadas a puerta ya eran un poco más tímidas. La intensidad volvía de nuevo a Xunqueira a falta de 4 minutos para el final de la primera parte, para compensar los anteriores 20 minutos soñolientos que nos habían ofrecido los dos conjuntos. De esta manera llegaríamos con este resultado al descanso, esperando lo que nos depararía la segunda mitad. Arrancaban la segunda parte ahora sí con bastante intensidad y presión. En definitiva, parecía que en esta segunda parte volvería a haber un buen juego y buen fútbol. Juego con mucho toque, pero con escasos acercamientos al área rival. Sería de nuevo el Comesaña en una llegada el que marcaría el segundo del partido por medio de Gabriel Ulloa, poniendo el 2-0 en el marcador. Ahora los dos equipos estaban enchufados, eran constantes las llegadas a una y otra área. Aún quedaban muchos minutos por delante y podía pasarte todo hasta el final del encuentro. Ahora sí que por momentos se veía un juego muy homogéneo e igualado, aunque las ocasiones de nuevo beneficiarían a los de casa, con un nuevo gol que subía el marcador por medio de Kevin González, que ponía el 3-0 con una buena jugada. Con este resultado de 3-0 a favor del Comesaña, llegaríamos a la mitad de esta segunda parte, aunque ahora, a diferencia de la primera, la intensidad en vez de bajar subía por momentos. Los de casa querían más y los verdes del Balaídos no se conformaban, querían gol y aún quedaba tiempo.
Durante los últimos 10 minutos un poco más de lo mismo. Al final de la contienda los puntos se quedarían en Anxunqueira con un Comesaña afianzado en el liderato. Un Balaídos que a pesar del resultado plantó cara al partido los 90 minutos y no dio nunca un balón por perdido. De este encuentro saldrá además nuestro premio Limón semanal que os ofreceremos a continuación y así entenderéis cómo a veces las cosas en el deporte y en el fútbol de base se vuelven patriarcales. Pero como nos gusta el fútbol, este partido además nos daba el mejor jugador de la jornada y la mejor jugada. No os perdáis las próximas secciones. Bueno, 3 puntos muy importantes, ¿no? Sí, para seguir con el primer puesto, seguir sumando y a ver si no fallamos y pinchalatios. A ver. Bueno, estáis ahí ya muy posicionados. El Balaídos, a pesar de la diferencia en la tabla, bueno, estuvo plantando cara todo el partido, ¿no? Sí, en esta liga, aunque parezca que no, todos te terminan compitiendo y más si es fuera de casa. Hemos tenido suerte este partido que se nos puso muy de cara, pero bueno, no hay que confiarse de ningún rival. Bueno, y ahora lo que queda de vuelta. Pues a seguir con un buen ritmo, seguir sumando, no pinchar y a esperar que el Atios pinche para afianzar más el primer puesto. Bueno, unos puntos muy importantes que os afianza más en cabeza. Sí, al final es importante todos los partidos, intentar sumar y seguir en la punta. Bueno, vemos que sois un equipo muy homogéneo, ¿no? Con muy buen posicionamiento en el campo y quizás esa sea vuestra clave esta temporada. Sí, al final es lo que trabajamos. Habemos muchos que también jugamos con el equipo de Nacional, vamos rotando y tenemos claro lo que jugamos todos los partidos. Ese es uno de los premios, ¿no? Ir con el de Nacional de vez en cuando. Sí, motiva a muchos que estamos aquí también. Bueno, y el rival de hoy, al final, bueno, plantó cara, pero está claro que en esta categoría hay que pelear. Sí, al final en esta categoría todos los equipos plantan cara y intentan también sumar como nosotros. Pues ya veis que cada día hablan mejor nuestros jugadores. Pena que algunos no puedan hablar. Vámonos ya con el premio Limón. Y un premio Limón, pues que se lo tenemos que dar así, descaradamente, pues al cuerpo técnico del Balaídos, de este partido Comesaña-Balaídos, porque, bueno, yo, como es habitual y muchos de vosotros sabéis, técnicos y demás, cuando voy a hacer el partido de la jornada hablo antes con el míster que está y le pido pues 2 jugadores para al final que nos hagan pues unas declaraciones como estas 2 que hacían los del Comesaña, pero en esta ocasión en Anxunqueira pues no fue posible porque respetamos la decisión del entrenador que dijo que sus jugadores no hablaban. Me parece bien, yo eso lo respeto. No lo puedo compartir porque este tema del Balaídos, si algunos recordáis, hace unos meses, pues el propio presidente del Balaídos, aquel día no hemos puesto las imágenes, pero hemos dicho lo que había pasado, que nos había increpado un campo, por otros temas, ya que comparte presidencia en AFABI con presidencia del Balaídos, y en esta ocasión pues no estaba el entrenador titular del Balaídos de primera y estaba el coordinador que coincide que es pues familiar del presidente del Balaídos. Y ha dicho como que con vosotros no. Y para disipar dudas y que no penséis que yo vengo aquí a contar milongas, vamos con este vídeo. Hola, mira, ¿me puedes dejar la lectura? No hablan, no. Ah, no hablan, vale. Hola, mira, ¿me puedes dejar la lectura? No hablan, no. Ah, no hablan, vale. Hola, mira. Ya veis, ni me ha mirado a la cara con total desprecio a los que estamos haciendo un trabajo digno, honrado, y que de vez en cuando contamos cosas pues que no interesa oír. Y entonces, por eso, esta es la explicación más que nada pues a los chavales del Balaídos, porque a lo mejor ni se lo han dicho, pero os lo digo yo, no se os han hecho las entrevistas porque no han dejado, cosa que comparto, pero las maneras pues dejan un poquito que desear. Vámonos ya con la mejor jugada.
Y la mejor jugada en este partido, Comesaña Balaídos, porque aún quedaban muchos minutos por delante y podía pasar de todo hasta el final del partido. Ahora sí que por momentos se veía un juego muy homogéneo e igualado, aunque las ocasiones de nuevo beneficiaban a los de casa con un nuevo gol que subía al marcador por medio de Kevin González, que ponía el tercero en el marcador con una jugada que a nosotros nos ha gustado mucho. Vámonos ya con el gol de la semana. Partido Montecastelo-Castrelos, en un saque de banda en medio campo que no tenía nada, los del Montecastelo fabricaban una jugada y de nuevo un gol, poniendo el 2-0 por medio de Javi Prieto, para nosotros el mejor de la jornada. Y vámonos ya con el mejor jugador. Partido Comesaña Balaídos. Dejando a un lado el resultado, Vallejo, el portero del Balaídos, lo dio todo en actuaciones sobre el césped en Achunqueira. Buenas intervenciones que lo convierten esta semana en nuestro mejor jugador de la semana, ya que sin duda se lo ha ganado. Un portero forjado en categorías inferiores del Gran Peña y que ahora se forja con sus guantes en ese sentimiento verde del Balaídos. Pues ya lo veis, si nosotros no tenemos nada contra el Balaídos, aunque alguno piense lo contrario, ya lo veis, el mejor jugador, Vallejo, que se lo ha ganado bajo palos. Vamos a hacer una pausa para la publi y regresamos enseguida. Descubre la nueva modalidad urbana según Peugeot, una amplia gama de scooters. Pásate a probar nuestras novedades. No pierdas tiempo y disfruta con nuestra Tweed, la Django, la Metrópolis y la revolución del scooter, el XP400. Te están esperando en Anca. Pásate por calle Seara 62. Vigo, Anca, tu concesionario Peugeot Motorcycles. Ya estamos de vuelta, no vamos a perder ni medio segundo. Tertulia con balón. Y una tertulia que, como decimos, vamos a hablar de lo que más me gusta. Aparte de fútbol, pues de esos valores, ¿no? De esos valores que hay que tener y que después, cuando pasan cosas como estas y otras muchas que pasan en los campos de fútbol, porque al final la pasión a veces puede más y esa emoción, pues yo creo que cuando va todo ya encaminado desde pequeño y forjando esos valores, yo creo que es lo importante, ¿verdad, Javier? Ese fútbol con raíces. Efectivamente, efectivamente. Los valores, las raíces, es algo muy importante que debe imperar en el mundo del fútbol y en cualquier deporte. Y desde luego, en el ámbito del Coruxo, nosotros estamos tratando de, en el marco de Fútbol con Raíces, precisamente de difundir y de concienciar acerca de la importancia de esto. Oye, qué éxito este pasado viernes, ¿no? Porque habéis sacado, vamos a decir, de Fragoselo y del campo de Coruxo este tema y lo habéis sacado al pueblo, lo habéis sacado a Coruxo, lo habéis sacado a que los vecinos también compartan esto, ¿no? Así es, sí, la verdad es que, bueno, junto con el presidente del club, Gustavo Falque, y la presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen Mayo, estuvimos el pasado viernes reunidos con los vecinos, la vecindad de Coruxo, para presentarles este proyecto, las actividades que se han hecho hasta ahora y las que tenemos pensado hacer,
y también para conversar con ellos sobre qué les parecía y sumar sugerencias o propuestas que todavía no se hayan planteado, pero que les parezca útiles a ellos. Una de las principales conclusiones, de hecho, que hemos sacado es que es la voluntad de muchos de los vecinos que han participado de esta charla de echarnos una mano, de ser capaces de dejarnos pues, alguna finca para hacer alguna plantación o alguna otra cuestión que no estaba planteada inicialmente y que gracias a esta interacción estamos ahora considerando. Claro, es que eso es sumar, ¿no? Eso es. Es lo que nos hace falta, ¿no? En el deporte sumar, y eso es una faceta muy importante. No, totalmente. De hecho, yo creo que la gente lo agradeció mucho, ¿no? Porque al final un club de fútbol, y aparte con ese arraigo territorial que tiene el Coruxo, como sucede en tantas parroquias de Vigo con sus diferentes clubes de fútbol, no puede vivir ni de espaldas ni cerrado en un campo, ¿no? Es decir, al final mueves a muchísimas familias, gente que está participando, que pasa muchas horas allí, y creo que también es agradecido que la participación y la acción de ese club exceda del terreno de juego. Y el Coruxo siempre lo ha entendido así, y gracias a este proyecto estamos siendo capaces de ampliar ese impacto social que tiene el fútbol, en este caso en la parroquia de Coruxo. Fíjate tú, Javi, que os vais a llevar bien tú y Claudio, porque Claudio del Instituto SCF también está trabajando en algo así, desde el campo, en el campo, pero también trabajando un poco con los jugadores lo que es en la vida, ¿no? Y quitando esas prisas. Lo de este hombre es la calma y la pausa. No, yo lo he visto trabajar en un entrenamiento, lo he visto trabajar dirigiendo un partido y lo he visto trabajar también en ese prepartido. Y es un tío que no es que él no tenga presión, se la quiere quitar a los jugadores. Quizás también sea eso un poco el... Eso es, al final lo más importante es un poco con lo que decía él, dar valor, ¿no? Dar valor a las personas para que nos den la mejor versión de cada uno de ellos. Al final, dando valor, conseguimos que la gente trabaje cómoda, feliz y aporte mucho más. Y así es mucho más sencillo pues, poder hacer todo esto, ¿no? Claro, pero y eso todo también hay que traspasarlo, vamos a decir, a la vida de los niños. O sea, fuera. Sí. Tú ahora estás trabajando con muchos clubs, yo te controlo más por el Cabral, por el Cabral Fútbol Club, que por cierto, ya han abierto inscripciones para que ya la gente se empiece a anotar. Estamos en enero, esto corre mucho reloj, es un poco lo que lo comentaba antes Javi también de otro equipo, que ya están trabajando con niños para el año que viene. Yo veo el Cabral en redes sociales que ya abiertas inscripciones, temporada 26-27. Estamos en Navidad, como quien dice, y esto corre mucho, y quizás es un poco lo que hay que, poco a poco, ¿no? Pausar, ¿no? Lo que hablábamos antes, no generar tantas prisas, no buscar ya los resultados inmediatos, buscar lo que es el proceso, y a partir del proceso, pues ir trabajando día a día en ir mejorando nuestros objetivos e ir cumpliéndolos, y no querer los resultados antes que el... Pero los resultados, Claudio, no es ganar 2-0 o 2-1, hay otro tipo de resultado, ¿no? Que es quizás la evolución. Sí, de hecho, lo que tú bien dices, incluso las inscripciones, si superas las inscripciones de la temporada pasada, ya estás mejorando ese resultado, ¿no? Ya estás sacando un crédito, un resultado. La gente confía en ti, que al final es lo importante. Bueno, ahora ya tenéis base en Vigo. SCF sí. Reciente, o sea, en una semana... Estamos con la luz, con el agua, un poquito todo. Pero bueno, yo ya he visto algo que por las redes sociales has puesto, que soy un cotilla. Antes de que vengáis por aquí veo a ver dónde estuvo y ya he visto que ya hay algo, ¿no? Trabajando. Algo físico donde ir. Y ya sí, de hecho es un sueño hecho realidad, ¿no? Que al final que la gente se arraigue de la zona y puedan ir allí y ver físicamente todo lo que tenemos. Claro. Vamos a poner como ejemplo el Cabral, que es un equipo que casi todos sus equipos, los 3 equipos, es un equipo recién llegado, van en la cola de las clasificaciones, ¿no? Y se abren ahora inscripciones y todo lo demás. Pero hay un montón de fichas. La gente da igual los resultados. Hay chavales que van a jugar al fútbol. Claro. ¿Eso cómo lo trabajáis? Porque eso, gran parte, es uno de tus trabajos en este club. Claro, al final es ver la metodología que tenemos, ¿no? El cómo desde una categoría vas dando el salto a las siguientes y siempre con unos valores claros
que, como decía bien la presidenta la semana, bueno, el último programa que estuvo aquí, no es en función de la calidad, es en función de las ganas que tienen las personas, chicas, chicos, de formar parte del proyecto y de sus valores. Eso es lo más importante. Coincidimos en valores. Efectivamente. Valores. En este caso... Un equipo, el Coruxo, que encima están felices, que acaban de ganar 3 puntazos. Sí, imagínate cómo estará Gustavo y toda su gente esta semana, ¿no? Con ese triunfo. Pero después a los pequeños esos valores, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y bueno, puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso nosotros es verdad que en este proyecto estamos sobreponderando los valores ligados al territorio, a que la importancia de tener una parroquia bien cuidada, en este caso Coruxo que tiene monte y tiene mar, ¿no? Y esa digamos que alineación con el monte, con la naturaleza, con los ríos, con las playas. Bueno, pues esto necesita un cuidado todos los días, ¿no? Para que estén tan bonitos como a todos nos gusta ver nuestros paisajes bonitos, ¿no? Entonces yo creo que la realidad es que se da muy bien ese punto de vincular naturaleza con fútbol y la verdad es que viendo a los vecinos también implicados, la comunión es perfecta. Claro, los vecinos esos que ya están ofertando un terreno para que vayamos a plantar allí pues sí, ya nos vinieron unos castaños, por ejemplo, por decir algo, que se da muy bien en esa zona. O para descubrir que en Coruxo se plantan tomates que saben a tomates. Sí, también. Y que no salen de los lineales esos tomates que a veces, desgraciadamente, no saben a nada, ¿no? Claro, sí, pues que si uno planta, los cuida, los riega, los mima, de ahí sale algo de mucha mayor calidad, desde el punto de vista sanitario, higiénico y, por supuesto, culinario. Y que, oye, esto hay que ponerlo en valor, porque lo tenemos aquí al lado de casa y a veces parece que tenemos que traerlos de otros continentes. Claro. Bueno, y otra cosa, Javi. Yo he visto que esto ha empezado un poco hace un par de meses. Sí. Hubo ahora este evento, yo considero que es un éxito, sí. porque no fue un mitin político, ni fue una fiesta del pueblo. Exacto. Fue una cosa que yo me imagino que para muchos vecinos sería muy... ¿no? Novedoso. Muy novedoso. ¿Y esto qué es? De hecho, pensaban que íbamos a presentar el nuevo proyecto del BAO, del Concello. No, esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de un proyecto que os queremos contar desde delegados, desde el club, para poder involucrarlos a todos, qué ideas os parecen bien, cuáles no, cómo lo podíamos hacer y de alguna manera pues encontrar esa sinergia. Claro, y otra cosa importante, esa implicación ya de si alguien os dice, no, pues oye, yo tengo allí un tema que podéis usarlo y tal, pues eso quiere decir que la parroquia cumple. Sí, no, y además muchos recordaban los incendios del año 2017, claro. ¿No? Que fueron incendios muy duros para la parroquia, que se llevó el 80% de la masa forestal por delante, y personas que eran voluntarias, que habían sufrido las peores consecuencias, que todavía lo tienen esto y dicen, jo, Asco, hay que prevenir que esto pase, hay que enseñarle a los niños que esto puede pasar, ver cómo recoger la maleza, ver cómo limpiar los terrenos, ver cómo poner variedades autóctonas de árboles que generen ahí una especie de, bueno, pues eso, de paraíso de arboleda, y todo esto pues tiene un calado muy bonito, y a veces los niños de 10, 12, 14 años no se acuerdan del 2017, porque ellos tenían 4 o 5, pero eran pequeñitos. Pero los que ya tenemos un poco más de memoria, nos acordamos nos acordamos muy bien, y es importante que nadie pierda la perspectiva para que esos errores que pasaron entonces no vuelvan a pasar. Y que ese pulmón que tenemos ahí que hay que cuidarlo, claro, ¿no? Porque encima es un pulmón que nosotros, toda esa zona de Fragoselo y todo por ahí para arriba, usamos mucho en nuestro otro programa, el programa de los coches, porque vamos a esa zona y bueno, con las vistas que tiene y todo lo demás, pues hacemos unos vídeos estupendos con los coches. Son hasta más bonitos, gracias por el paisaje, que son hasta más bonitos los coches. Claro, es que eso no sabemos lo que tenemos hasta que evidentemente después lo perdemos, ¿no? Sí, desde luego que sí. Pero es lo que hay. Bueno, niños pequeños, antes de estas cosas que pasan ahora mismo con los niños muy pequeños. Cuando decimos niños pequeños, decimos niños ya de 6 a 8, 9 años, que ya están inmersos unos con agentes, otros con todo esto. ¿Cómo veis esa evolución tan rápida, tan rápida? Pues ya conociéndome, sabes mi palabra clave, que es calma, paciencia, sin prisa, porque no podemos predecir lo que va a pasar en 2, 3, 4, 5 años. Se puede lesionar, puede tener un accidente, puede irse a estudiar fuera, 40.000 historias, y estamos hipotecando los agentes por miedo a que se lo lleve otro. No puede ser. Estamos mercadeando.
Sí, yo es que la verdad que como padre de un niño de 7 años que juega al fútbol, reconozco que el único agente que conoce mi hijo es el policía de Playmobil que tiene en su cuarto de juguetes. Pero claro, me extrañaría pensar que mi hijo tenga que lidiar con un agente de otras características, ¿no? Por lo tanto, sí, la verdad que no me deja de sorprender que esto pueda pasar. Pero está pasando. Pero está pasando. Es la realidad en la que vivimos, pero luego se generan falsas expectativas que generan frustraciones. Esas frustraciones acaban generando a veces problemas de salud mental o de otra índole, y la verdad es que como sociedad es como para hacernoslo ver. Bueno, yo voy a preguntarle a Sara, que la tengo aquí olvidada. Sara, primero, después de esa radiografía que nos has... ¿a ti no te gustaba el fútbol? Poquito. Bueno, sabía poco, más bien. Pero eso, por eso, vale. Y bueno, ya llevas aquí unas semanas con nosotros y has tenido que aprender. Sí. Vale, has tenido que aprender, no te ha quedado otra. Encima yo soy un tío muy pesado y has tenido que aprender, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú todo esto? Porque claro, tú llegas allí, pum, un campo y ves un esquema, padres, jugadores, entrenadores, pero claro, jugadores así hasta de 1,80 m. Sí. ¿Cómo ves tú este panorama del fútbol base? Lo veo bien porque se ve la emoción y la alegría de los niños en el fútbol. No con ganar, sino con jugar. Y se los ve contentos, los padres animan mucho, los entrenadores pues se los ve con ellos, acompañándolos. Y la verdad es bonito ver esa alegría y esa emoción. Bueno, tus crónicas transmitían mucho eso, ¿no? Te fijabas mucho en el público. Sí, porque siempre veías esa grada y siempre nos hacían mención en las crónicas que hacías y que haces. Te fijabas en la grada, en el sentimiento de la grada, ¿no? Sí, porque siempre se oye esos comentarios de es que en los partidos de niños los padres gritan o los entrenadores. Bueno, o un demás. poquito sí, un poquito sí. Pero bueno, no de forma tan negativa como se oye. O sea, yo ya lo que está, vi, sí, ¿viste un cambio? Sí, vi mucho más ánimo, bueno, animando a los niños. Positivo. Sí. No bueno, me deja contento, Sara, porque yo el año pasado, la verdad, pasé momentos no de tensión, pero que decía yo, ¡buah! Es que a veces sabía que hasta el micrófono ambiente de la cámara, al llegar aquí, mutearlo, porque se escuchaban barbaridades. Pero bueno, si tú has visto eso, me quedo un poco más tranquilo. Sí, yo me quedé contenta viendo eso. Se les ve, incluso si no marcan, no le dicen qué malo eres, le dicen no pasa nada, seguir, venga a la siguiente. Y es bueno ver ese cambio. Bueno, tú que los ves con buenos ojos, porque, bueno, ahí sí, yo creo que estamos mejorando poco a poco, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, porque yo creo que la pasada temporada llevamos 3 temporadas con Aquí hay Cantera, pero yo creo que fue de las peores, ¿eh? Sí. Fue una temporada, vamos a decir, bastante caldeada, pero desde prebenjamines, o sea, escuchabas unos improperios no acordes a lo que... Ahí tocamos fondo. Claro, yo creo que ahí fue un pum, y ese rebote, ese bote de balón, dije, ¿qué pasa aquí? Aparte de lo que se sacó, no violencia contra los árbitros, todo aquello, a través de la federación ayudó mucho, pero creo que ya no por el tema de expulsión del campo, no, a los padres, o sea, al público en general, no, sino porque la gente dijo, esto es, no, hubo que reconducir la situación. Los propios niños, que al final son los que más quieren jugar, como decía, frenaban a sus propios padres, calmándolos, diciéndoles que no le gritaran al árbitro, todo eso, porque si no, se iba de madre. Claro que sí, es que fíjate tú el papel que hacen los árbitros, ¿no? Javier, qué importante. Porque encima, es que los árbitros a veces son menores que los que están jugando, o de la misma edad, que están en el colegio juntos. Efectivamente, ¿no? Y que tienen que llevar el brazalete de menos 18, algunos de ellos los pobres, para que se tenga un poco más de compasión con ellos, ¿no? O sea, esta situación la verdad que es un poco paradójica. Imagínate también el padre de ese árbitro que está sentado en la grada, porque al niño, claro, igual que tú llevas a tu Alevín a jugar, o a tu Benjamín, en este caso, claro, pues si el árbitro es un infantil, por edad, pues estará el padre allí o la madre. No me puedo olvidar de un episodio que pasó, no en el fútbol en este caso, sino en el balonmano el año pasado, precisamente ligado a ese punto que, bueno... en fin, que no, desgraciadamente forma parte del entorno deportivo, de una pequeña porción de la afición, o de los padres o de las familias. Pero yo creo que aquello, y le mandamos un saludo a toda la familia del Morrazo que sufrió fatídico episodio, ¿no? que también habíamos nombrado aquí en este programa, cuando pasó, pero yo creo que eso marcó también un antes y un después. Totalmente. Y después las federaciones se pusieron con lo de violencia, y yo creo que
Ojalá que eso haya supuesto un antes y un después y que cambie la conducta de aquella parte pequeña, porque insisto, creo que es un porcentaje ínfimo, pero que hace mucho ruido y acaba ensombreciendo y manchando la práctica deportiva, y eso es algo que no nos podemos permitir, claro porque que sí. El deporte, y volvemos al inicio de lo que antes hablábamos, el deporte ligado a los valores es mucho más importante para el crecimiento de los niños que para colmar las expectativas de ciertos padres o familiares que puedan tener sobre otros aspectos. Bueno, Javi, ¿a dónde va Legados próximamente? Bueno, pues ese fútbol con raíces, ¿vamos a exportar algo fuera? ¿Vamos a seguir trabajando aquí también con el Coruxo u otros equipos? Pero ¿saldremos afuera? ¿Qué planning hay? Lo que nos planteábamos en esta primera temporada, porque nosotros hacemos proyectos de diferente índole a nivel de medioambiental, con agricultores, con ganaderos, con cazadores, etcétera, etcétera, cogíamos esta batuta del fútbol y queríamos probar esta temporada con el Coruxo. Pero nuestra idea efectivamente es ampliar el espectro de clubes con el que trabajamos en toda España y poder llevar este mismo proyecto piloto, este ejemplar programa que estamos desarrollando aquí, a otros lugares de España. Bueno, ¿y qué es eso que me dijeron ahí de márcalo un gol o un proyecto que anda sí, por ahí? los goles verdes, los goles verdes. Los goles verdes, es que a mí me soplaron, A mí me soplaron lo de los estás goles. Bien informado, Antonio. Claro. No, por los goles verdes es que por cada gol que se marque en el BAO, en los 3 partidos que se juegan en el mes de febrero, se plantarán 10 árboles en los montes de Coruxo. Pues que marquen muchos goles. Sí. Valen tanto los que marque el Coruxo como que los que marque el adversario. Esperemos que todos vayan del mismo lado. Del mismo lado. Pero bueno, dicho lo cual, bueno. teniendo en cuenta la buena causa, pues si cae otro de un otro lado y no se lleva puntos, pues también nos vale, ¿no? Sí. Pero sí, durante esos próximos 3 partidos, los goles que se marquen se multiplicarán por 10 en cuanto al número de árboles que vamos a plantar en la comunidad de Montes de Coruxo. Bueno, y si no ese terreno que ha ofertado ese señor, que todo se andará, una ¿no? vecina, efectivamente. Pero bueno, la comunidad de Montes ya tiene para plantar allí. Sí, no hay espacios y la verdad que estamos en eso, en conversaciones para ver en qué momento mejor hacerlo, qué especie es la que toca, cuál es la metodología técnica apropiada para que crezca de la mejor manera posible. Yo antes dije castaños, porque tú vas a esa zona cuando vamos a grabar coches en esa época y al final te vas con un mínimo agosto para casa. Sí. Te metes por las pistas cuando vas a grabar el coche y al final te acabas yendo con un mínimo agosto para casa. O sea, que ya estás pensando en los magostos del año que viene. Claro, en los del año que viene. Claro. Yo como los clubs, ya fichando a niños de... No, pero es que esto corre mucho, a pesar de que Claudio dice que calma. Efectivamente, pues nada, yo aquí lo mismo, calma. Lo que digan los técnicos forestales será lo que valga. Será lo que valga. Sí. Bueno, Claudio, futuro más inmediato de... Nada, yo espero para la próxima vez que venga al programa pues ya tener prácticamente vídeos o fotos de poder mostraros del local in situ, vamos. Y de la inauguración. Y de los eventos que va a haber allí. Y de los eventos que va a haber. No, porque algo habrá. Sí, de hecho la idea ya es ahora en carnavales hacer el carnaval del amor, ¿no? Ya que coincide en San Valentín, pues hacer un Carnaval evento. del amor del fútbol. Del fútbol. Qué bien suena eso, ¿eh? Sí, lo voy a patentar. Hashtag Carnaval del amor en fútbol. Porque claro, no siempre pasa, no siempre coinciden en esas fechas, entonces bueno, un poco precipitado y que venimos aún de las fiestas, pero ahí vamos. Bueno, por todas. Y a seguir con los equipos que estás habitualmente. Sí, por supuesto. De hecho, ahora el último equipo que me contactó fue el Latios, que están ahí buscando un entrenador para el cadete y seguramente, bueno, hablaré con Cristian y podremos llegar a un acuerdo. Y Cabral, como un poco decía el compañero, es el piloto, ¿no? De todo, lo que va a ir creciendo. Cabral es el inicio. Un equipo que nació la pasada temporada, con un equipo solo. Y ahora pues ya va teniendo tres equipos. Y las chicas que están dando buenas noticias, ¿no? Y las chicas están dando buenas noticias. Estás informado también. Claro, Antonio, yo también. Yo no tengo pinganillo, pero también tengo... Las chicas están ya ahí dando noticias. Esta semana perdieron, pero bueno, contra las lideresas de las Teisas. Lideresas, hay que llamarle, de las Teisas, ¿no? Que eran las... Pero bueno, al final eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Da igual el tamaño del club. El competir, el estar... Lo que hace falta es eso, ¿no? Y eso es con lo que hay que quedarse. Sí, porque es lo que realmente ves el proceso, el camino, ¿no? Claro que sí. Bueno, Sara Bendaña, es tu último día. Sí, se nos va, Sara. Oye, vino aquí y estuvo con coches, pero al final, ¿qué te gustaron más, los coches o el fútbol? Yo creo que el fútbol. Sí.
Sí, más interesante, sí. Te gustó más lo del fútbol, ¿no?, que los coches. Es que los coches, que si cilindros, que si baterías, que si autonomías, y el fútbol es como más... Más cercano. Más cercano, ¿ves? Pues la mejor de las suertes, en ese final de carrera, y quién sabe si los caminos se volverán a encontrar y te seguiremos viendo en el plató de Aquí hay cantera. Bueno, yo encantada. Muchísima suerte. Gracias. Sara Bendaña, que como digo estuvo con nosotros pues todos estos 2 meses pasados. Javier, la mejor de las suertes. Muchas y gracias. tenos informados de esa plantación, por ejemplo. Pues sí. Porque Esperemos... si son, ya veo yo dónde están, Claro, cuando claro. crezcan. Pues ya te daremos información para que tú y todos los que nos vean puedan comprobar los trabajos y el desarrollo del proyecto. Desde luego que sí. Y Claudio, lo mismo, la mejor de las suertes y a ver si dentro de unos meses hacéis algo juntos, porque Se puede. yo veo que podéis hacer algo relacionado con el deporte, medio ambiente... Juntar raíces, ¿no? Efectivamente. Bueno, estáis sacando titulares que me gustan. Muchísimas gracias a los dos. A ti, Antonio. Y a todos ustedes, pues ya lo ven, al final siempre nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos genial esta hora de fútbol para los más peques, pero también para los más mayores, que nos ven un montón de abuelos, que después me los encuentro yo en el campo y me están los abuelos, los padrinos, pero sobre todo los abuelos y las abuelas orgullosísimos de sus nietos y nietas, que nos dicen después que ha salido en la tele mi nieta o mi nieto. Con eso nos quedamos y nos encanta. Nos vemos en 7 días. Chao.